Muchas gracias, mi estimado Eduardo Cano. Bueno, la jornada dominical donde ya se empieza a cocer la idea cómo puede quedar esta liguilla. Este fue el primer partido en el estadio Nemesio 10. Llegó el equipo de Toluca, tuvo muchas posibilidades, inclusive el empate le daba el pase automático a la liguilla hasta que llega el paraguayo Carlos González. Muy buena la definición, pero mejor aún el pase filtrado que le ponen, diría yo, es más que el medio gol con el cual acaba por superar al portero de Toluca a Talavera. En el caso de Pumas, con esta victoria, bueno, le fue muy bien porque alcanza ya de manera automática la calificación y en el cierre de la jornada 16, Santos en su territorio, que igual acaba de presumir los 9 años que desde que se generó la apertura de este estadio, ya es un estadio cardioprotegido. Si a uno le da un ataque al corazón, ahí te lo pueden remediar. Es ya un hospital también el de Santos. Veíamos que Julio Furch anotaba. Inclusive Santos fue el que más propuso al inicio del partido. Falló una muy clara Julio Furch, pero después el América, que no es un equipo tan bien armado como Santos, sin embargo, las que tiene es un equipo efectivo y así fue como con el gol de Bruno Valdés empatan el partido. Y bueno, ambos equipos ya estaban calificados, ya han llegado así. Ahora, ¿cómo está al día de hoy el armado de la liguilla? Vamos a analizarlo porque Cruz Azul sabemos bien que es acá el líder, perdiendo lo más bajo que puede caer, el segundo lugar. América, si gana, queda en el primer lugar. De perder, puede quedar hasta en el cuarto puesto. Pumas y Santos, que están en la misma situación, en el caso de ganar, pueden brincar hasta el segundo lugar y de perder hasta el séptimo lugar. Y aquí es en donde uno se pregunta si es mediocre o competitivo el torneo. Monterrey, si gana, puede con una combinación de resultados quedar en el segundo lugar, pero si pierde, cae hasta el octavo lugar. Tigres, acá arrancamos con los que no están calificados, necesitan ganarle, será fácil, le toca contra los muertazos de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Lo mismo necesita Toluca, ganar, y Morelia está difícil, tiene que ganarle a Cruz Azul. Pachuca y Querétaro pues tienen que esperar que estos equipos de arriba no sumen y ellos forzosamente ganar para instalarse en la liguilla. Y bueno, también me decían, ¿es la carrera? Ah, por supuesto, el partido de ayer, el clásico de Argentina en la cancha, en la Bombonera, en Buenos Aires, Argentina. El partido se suspendió por lluvia el sábado, se retomó el día de ayer. Veíamos que Lucas Pratto era el jugador que al minuto la respuesta fue inmediata de River Plate. Había arrancado con el gol de Ramón Ávila, el equipo de Boca Juniors. Después, Darío Benedetto, el que jugaba antes en el América, la peina muy bien, imposible para que Franco Armani alcanzara a atajar, y después de autogol al 61, acá está de autogol, se queda a 2 el partido de ida de la Copa Libertadores. El 24 de noviembre será la vuelta en el Monumental y por supuesto el hashtag que impactó muchísimo en las redes sociales el día de ayer, sobre todo de muchísimos memes por el acceso que se dio el día de ayer al estadio. También hay que recordar que hubo 4 muertos el día sábado por las lluvias, se generó un accidente automovilístico y hasta se dio un minuto de silencio antes de que arrancara esta final. El que gane se puede enfrentar contra las Chivas Rayadas del Guadalajara en el Mundial de Clubes. Y ahora sí, es la carrera, ¿verdad? Sí, una carrera con muchos huevos. Adelante. Los famosos y divertidos huevos animados de internet pusieron a ejercitar a los capitalinos con la primera carrera Huevo Cartoon. La segunda sección del Bosque de Chapultepec recibió a los más de 2,000 corredores entre niños, jóvenes y adultos que en punto de las 7 de la mañana tomaron las rutas de 5 y 10 kilómetros, donde estuvieron acompañados de diversos personajes de los huevos animados. Increíble, había en cada kilómetro un huevito, pero estuvo muy padre, muy padre. Pues la verdad está muy padre la temática, muy divertido y bien, cansadito pero rico. Con gran ánimo y mucho esfuerzo, fue como los corredores disfrutaron de esta carrera, donde al final fueron recibidos por Coffee, Bibi y diversos personajes para después recibir la medalla de finalistas. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Y bueno, va a ser de lujo el próximo lunes, dentro de 8 días, el Monday Night Football, la semana 11 de la NFL. 2 equipos, los equipos que mejor marca tienen al día de hoy.
los Jefes de Kansas City con el promedio que genera Pat Mahomes, cerca de 300 yardas por partido, 3 touchdowns, tienen marca de 9 ganados, 1 perdido. La misma situación es la de los Carneros de Los Ángeles, 9 ganados, 1 partido, partidazo el que se va a realizar el próximo lunes. Lamentable porque Arturo Oliver, el director de la NFL México, ha dicho que al menos la cancha del Estadio Azteca no está en perfectas condiciones, pero al menos se puede jugar en la cancha del Estadio Azteca y superar los más de 77,357 aficionados que se dieron en el año anterior de la NFL. Y los Capitanes de la Ciudad de México ayer en la duela del Juan de la Barrera se llevaron la serie contra los Libertadores de Querétaro. Rigoberto Mendoza fue el mejor basquetbolista en el juego del día viernes, mientras que Jonathan Machado fue el que mejor puntos promedió el día sábado, inclusive con su primer doble-doble, o sea 26 puntos y 10 rebotes. Se quedan de líderes en la Conferencia Sur de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional con 8 ganados y 2 perdidos. Hasta acá la información deportiva, compañeros.